Capítulo 34, hoy veremos solamente del versículo 29 al 35, ¿sí? Éxodo 34, del 29 al 35. Y me gustaría leerlo, estos versículos, y después orar, y luego ver qué es lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Dice la palabra de Dios de esta manera: y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Oramos. Dios, te damos gracias porque eres bueno y porque eres fiel. Gracias por la palabra que hoy estamos leyendo y estamos estudiando, y queremos que a través de esta palabra tú hables a nuestra vida. Permite que el día de hoy este mensaje o esta enseñanza pueda quedar grabada en nuestros corazones y pueda transformar nuestra vida. Permite que al estar en tu presencia pueda haber ese efecto que hubo en Moisés también en nosotros, y que podamos salir resplandeciendo a través de tu palabra. Háblanos, enséñanos y muestra tu poder en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Hemos estado hablando las semanas anteriores, la semana pasada tuvimos un tiempo de oración, pero en la semana antepasada, donde estuvimos viendo el capítulo 34, hemos visto cómo Dios quiere mostrar su misericordia a pesar que el pueblo ha pecado. Estuvimos viendo cómo Dios quiere hacer da una segunda oportunidad, y aprendimos algo. Dios perdona por lo que Dios es, no por lo que nosotros pudiéramos merecer. La Biblia me enseña que este Dios en el cual creemos es grande en misericordia. Otra cosa que me enseña, lo vimos la semana antepasada, que es lento para la ira. Aunque fallamos, Dios no viene luego y paz con a rajatabla, como dice. No, Él es lento para la ira, es clemente, misericordioso. Y lo que nos impactó la semana antepasada es que Dios está dispuesto a empezar de nuevo con nosotros. Aunque fallamos, nos equivocamos, Dios nos da siempre una segunda oportunidad, porque Dios quiere que volvamos con Él y, claro, caminemos completamente con Él. Acabamos de leer ahorita que estamos en el momento en que Moisés está en la presencia de Dios, y Moisés, al bajar, al descender, su rostro está resplandeciente. Está Dios mostrando su poder. Dios está mostrando algo diferente que nunca habíamos visto hasta el día de hoy. Incluso nos estamos topando con un Moisés diferente, un Moisés en el cual no hemos visto. ¿Y qué es lo que Dios quiere mostrarnos? Dios quiere mostrarnos que al momento en que nosotros estamos con Él o tenemos un encuentro con Él, Dios quiere mostrarnos su gloria, su poder y su presencia.
¿sí? Y eso es interesante, porque algo que Dios quiere mostrar a la iglesia el día de hoy es eso, su gloria. La gloria me habla de todo lo que Dios es. El domingo lo veíamos, que no todos conocemos a Dios por completo. Todos conocemos a Dios en ciertas porciones, cierta parte, pero lo que Dios desea es mostrarnos realmente como Él. Él quiere mostrar su gloria a cada uno de nosotros. Entonces, ¿te puedes imaginar? Ahorita de repente sentimos su presencia y hasta nos dan ganas de llorar, a veces de brincar, a veces de correr. ¿Qué será en el momento en que podamos ver la gloria de Dios, verlo en su majestad, en su grandeza, en su poder? Sería algo impresionante. ¿Qué vamos a decir? Muchas veces decimos, no, cuando yo llegue al cielo le voy a preguntar a Dios por qué esto y por qué el otro. Y que yo creo que cuando llegues ahí vas a quedarte mudo, ¿verdad? Y ni vas a poder hablar y ya no te va a importar tus dudas, porque lo importante es ver la gloria de Dios. Y Dios quiere mostrar su poder en nuestra vida y también quiere mostrar su presencia. Dios quiere que podamos aprender a tener una relación con Él íntima. Y Dios siempre, desde un principio hasta este día, y será siempre, Dios siempre quiere que nosotros podamos habitar en su presencia. Y muchas veces no nos gusta, no queremos estar ahí o batallamos para estar en su presencia. Pero Dios quiere que podamos estar en su presencia. Mira, veamos cómo podemos ver algunos puntos de esta porción y después cómo lo podemos aplicar a nuestra vida. Dice en el versículo 20. El 29, ahorita vamos a avanzar. Dice el 29: y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Sí. Moisés ha pasado de nuevo 40 días y 40 noches con Dios en el monte Sinaí. ¿Te puedes imaginar? La Biblia me dice, la Biblia me nos mostró que cuando Moisés estuvo en la presencia de Dios, no comió, ni tomó agua, ni por 40 días, ni 40 noches. Entonces, ¿te puedes imaginar estar 40 días sin comer, sin tomar agua, sin nada en la presencia de Dios? No es nada fácil. Los que alguna vez hemos ayunado, yo no sé cuánto es lo más que has ayunado. Algunos ofrecen ayunos de mediodía, ¿verdad? Y se levantan a las 11 y a las 12 los rompen, ¿verdad? Y dicen, ayuna un día, mediodía. Otros ayunan hasta las 6 de la tarde, otros ayunan 2 días, 3 días, una semana. Yo no sé cuánto tiempo es lo que más has ayunado. Pero la Biblia me enseña que Moisés estuvo ahí por 40 días en la presencia y puedo entender y puedo ver que el que lo estaba sustentando completamente era Dios a Moisés. Moisés llega con otras 2 tablas. ¿Qué pasó con las primeras? ¿Se acuerdan? Cuando él está con Dios, le da las tablas. Él baja porque el pueblo había pecado, había hecho un becerro de oro, había pecado, había habido idolatría. Y llega Moisés y rompe las tablas como una señal de que estaba rompiendo por su pecado lo que Dios había dicho. Ahora Dios le da otras nuevas tablas y está llevándola para mostrar el inicio que Dios quiere tener una vez más con su pueblo. Ahora dice ahí: y al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. La piel literalmente estaba resplandeciendo. En el original se podría decir que eran como rayos que salían de su rostro. Hay otra versión que también dice que parecían como cuernos, ¿sí? Pero
pensamos mejor así como rayos que estaban saliendo de su rostro. Y cuando los que están ahí con él ven su rostro que ha cambiado, se pueden dar cuenta que Dios ha estado con Moisés. Algunos consideran que las tres cosas que muestran el momento en que el rostro de Moisés estaba resplandeciendo. Número uno, mostraba el llamado de Dios para Moisés. ¿Por qué? Pues porque hay una evidencia de que realmente Dios lo ha llamado. Número dos, me habla de su presencia. Otra vez, el resplandecer el rostro es una evidencia que Moisés ha estado con Dios. Y número tres, muestra el poder de Dios. ¿Sí? Tres cosas: el llamado, su presencia y su poder. Tres cosas que se pueden reflejar en la vida de Moisés. Él viene bajando y él no sabe que su rostro resplandece. Él no se da cuenta que su vida ha cambiado, aunque los demás lo están viendo. Los demás están notando que no es el mismo Moisés que subió. Hay algo diferente en él. Ahora, este pasaje tiene algo que ver, igual me gustaría nada más mencionarlo, en Lucas capítulo 9 versículo 28. Lucas capítulo 9 versículo del 28 al 30. Porque se parece mucho al pasaje de la transfiguración. Dice Lucas 9:28, aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro y a Juan y a Jacob y subió al monte a orar. ¿Quién fue el que lo hizo? Jesús. ¿Sí? Tomó a sus discípulos, subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y sus vestidos blancos y resplandeciente. Y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Aquí Moisés no es el que está resplandeciendo, aquí está Jesús. Pero en este pasaje, simplemente como resaltar, era porque ahora es el rostro de Jesús que estaba resplandeciendo. Es Jesús que está mostrando su gloria, su poder. Entonces, esto me habla de que es Dios. Me hace referencia que si Moisés subió al monte y estuvo con Dios, ese resplandor era un reflejo de lo que Dios estaba mostrando. Ahora, en este momento, en la transfiguración, simplemente, me habla de lo que produce la presencia de Dios, que hay una transformación. Y en ese momento era Jesús el que estaba siendo transformado, un resplandor en su rostro o en su cuerpo completamente. ¿Sí? Simplemente era como una referencia. Podemos tomarlo y regresamos una vez más a Éxodo, por favor, versículo 30. Podemos aprender algo. La presencia de Dios siempre producirá un cambio en nuestras vidas. O sea, no hay manera de decir que tenemos un encuentro con Dios si nuestra vida sigue siendo igual. ¿Cierto? Siempre que estás con Dios, tiene que mostrarse un cambio completo. Versículo 30. Dice, y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. ¿Te puedes imaginar la escena? Viene bajando Moisés y van a ir a ver qué dice Moisés, y cuando lo ven resplandeciendo y dicen, ¿sabes qué? Como que tuvieron miedo, como que no se acercaron a él porque a ver qué iba a pasar. Y entonces Moisés los llamó, le dice, vengan.
y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él y Moisés les habló. Algo que me llama la atención aquí es que Moisés no actuó diferente. O sea, no, quiero aplicarlo de esta manera. No llegó ni muy espiritual, ni sintiéndose el Dios chiquito. No, él actuó normal. Aunque él estaba resplandeciendo, no se mostró ni espiritual, ni religioso, ni nada. Cuando uno está en la presencia de Dios, no hay que cambiar nuestra manera de ser, pero hay un cambio en nuestro interior. No sé si me explico. O sea, no es una manera de poder decir, ay, como yo estuve con Dios, soy muy espiritual y ni te me acerques porque me puedes contaminar. No, o sea, no es algo superficial, sino hay algo que cambia nuestro interior. Y es importante esto, porque cuando alguien tiene una relación con Dios, es fácil de poder detectarlo. Se ve, el que está con Dios se muestra. Hay veces que hay gente que viene, ha llegado a la iglesia, ha llegado a ofrecer, pastor, yo soy apóstol, o soy evangelista, o soy esto, y yo canto, y yo sirvo, y yo trabajo, y te das cuenta y los escuchas, tú dices, esto no es real. Y hay gente que no dice nada, y te puedes dar cuenta que por su forma de ser, él tiene realmente una relación y una intimidad con Dios. Llega Moisés y les habla, ¿sí? Después dice versículo 32, después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo en su rostro. Interesante. Me gusta que Moisés va y él no habla de su experiencia. Oye, Moisés, discúlpame, tuvimos miedo porque te vemos que estás resplandeciendo. Hay un resplandor en tu rostro. Y no empezó Moisés a hablar de su vida. Sí, mira, es que yo fui y sentí y entonces le dije a Dios, dame más, y él me dio. No. A Moisés no le importa hablar de su vida. A Moisés no le importa hablar de su experiencia. A Moisés le importa hablar lo que Dios había dicho, lo que Dios había mandado. Y eso es importante que podamos aprender. Porque cuando yo tengo un tiempo con Dios, paso un tiempo con Dios, lo importante no es lo que yo siento, no lo que yo creo, lo que yo experimenté. Lo importante siempre es hablar ¿de qué? De la palabra de Dios. Eso es lo importante. Lo que Dios me habla, lo que Dios me dice, y qué es el mensaje, eso es lo importante. Entonces Moisés lo que está haciendo es transmitir al pueblo lo que Dios quería o quiere decir. Eso es lo más importante. Y como iglesia nosotros estamos siempre buscando transmitir el mensaje correcto de lo que Dios quiere decir a la iglesia. O sea, aquí no se trata de resaltar a alguien, que alguien sobresalga, o lo que yo creo, lo que yo siento. No, aquí tratamos siempre de hablar pues lo que Dios quiere decir a su pueblo. Ahí en el versículo 33 dice, y puso un velo sobre su rostro. El velo era para tapar su rostro, que no lo vieran. La pregunta podría ser ¿y para qué se tapaba, no? ¿Por qué no dejarlo así, que todos vean, mira, aquí estoy? Bueno, porque para Moisés no era importante mostrar lo que había en su rostro, ¿sí? Aunque Moisés ha cambiado y tiene una comunión con Dios que lo ha transformado, bueno, él pone un velo porque pues no quiere que la gente ponga su mirada en ello. Y te voy a explicar un poquito más por qué.
Versículo 34. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo, hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Otra vez, ¿qué hacía Moisés? Entraba a la presencia de Dios. Él traía un velo. Cuando entraba a la presencia se quitaba el velo, estaba hablando con Dios, y él bajaba. ¿Y qué decía? No solamente lo que le era mandado por Dios. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Entonces, lo que Moisés estaba haciendo era aprender a tener una intimidad con Dios. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros, a tener esa intimidad con Dios, a hablar con Él, y automáticamente su relación con Dios lo llevaba a tener un cambio en su vida. Todos aquellos que no nos gusta nuestra manera de ser, todos aquellos que batallamos con nuestro carácter, en pecado, en dificultades, y que de repente queremos y no podemos, el día de hoy la Biblia me muestra que la única manera en que mi vida pueda ser transformada y ser diferente es cuando yo aprendo a entrar a la presencia de Dios. ¿Cómo entro a la presencia de Dios? La manera en que entro a la presencia de Dios siempre es a través de su palabra y a través de la oración. No hay otra manera. Porque la palabra, estoy escuchando directamente lo que Dios quiere decirnos. Bueno, lo que Dios me quiere decir a mí. Porque a veces buscamos palabras para hablarle a la gente. Y no, Dios cuando te quiere decir algo te lo va a decir de muchas maneras, pero lo va a decir. Entonces, ¿quieres cambiar? ¿Quieres que cambie tu corazón? ¿Quieres ser diferente? ¿Quieres que cambie tu carácter? ¿Quieres ser dócil? ¿Quieres ser manso? ¿Tienes que hacer cómo? A través de la palabra. No hay otra manera. Ahora, te voy a decir algo. No quiere decir que escuchar un mensaje, una predicación sea malo. Es bueno. Pero la manera correcta es cuando yo agarro la Biblia y leo, y Dios me habla directamente lo que Él me quiere enseñar. Y la segunda es a través de la oración. ¿Qué hacía Moisés? Hablaba lo que Dios le quería decir, y como consecuencia el pueblo veía que su rostro resplandecía. ¿Y qué mostraba? Que Dios lo llamó a él. Claro, no hay otro como Moisés. Que Moisés estuvo en la presencia, se mostraba su presencia. Y número 3, se mostraba su poder. El poder de Dios se reflejaba en la vida de Moisés. Mi intimidad con Dios tiene que reflejar que he sido llamado por Él a ser su hijo, que estoy en su presencia todos los días. Por eso es importante el devocional. Y número 3, el poder de Dios que puede transformar y cambiar una vida. Mira, ¿por qué vemos qué podemos aprender de por qué Moisés se ponía el velo? ¿Sí? Vamos tantito ahora a segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 7. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 7, porque Pablo va a tomar este pasaje que estamos viendo el día de hoy para enseñar un cambio que ha hecho Dios en nosotros también. Así como hubo un cambio en Moisés, bueno, hay un cambio también en nosotros. Segunda de carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 7, dice así: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés
a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Así rápidamente, dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria. Entonces uno puede decir, a ver, ¿cómo está este ministerio de muerte grabado con letras? Bueno, está hablando de las tablas de la ley. ¿Por qué de las tablas de la ley? Porque la ley no puede salvar a nadie. La ley era un instrumento, vean bien, es un instrumento que Dios usó para mostrar que somos pecadores. ¿No es cierto? O sea, Dios nos dice en su palabra que no debemos de tener ídolos. Y si nosotros hemos adorado o tenido algún ídolo, cualquier cosa antes que Dios, eso es pecado. Y si he pecado, ¿qué me dice la Biblia? ¿Que soy digno de qué? De muerte. Porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Entonces, la ley me muestra que soy pecador. Si soy pecador, estoy condenado a una muerte. Por eso Dios tuvo que levantar el hecho de el sacrificio con animales, derramamiento de sangre, para que tome nuestro lugar y poder tener vida. ¿Cierto? Entonces lo que está diciendo Pablo en el versículo 7 es, y si el ministerio de la muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, o sea, que cuando Moisés bajó con las tablas de la ley, venía mostrando la gloria de Dios. Esto es bien importante para saber que las tablas venían de parte de Dios. Tanto que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés. O sea, era tan fuerte su resplandor que no podía verlo a causa de la gloria de su rostro. O sea, en la gloria o el resplandor en la cara de Moisés reflejaba la gloria de Dios, su poder. Pero dice algo interesante al final de este versículo, la cual había de perecer. O sea, me muestra o me habla de una gloria que, aunque se mostraba, era una gloria que poco a poco iba desvaneciendo. O sea, que Moisés no siempre, no toda su vida fue el sol de Israel, ¿verdad? No. Sino que fue por un tiempo. Porque esa gloria estaba en la presencia de Dios, recargaba pilas, resplandecía, y después poco a poco iba menguando, iba bajando esa gloria. Versículo 8. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Ahora me habla de otro ministerio. El primer ministerio me habló de muerte. El ministerio de muerte ya dijimos que era la ley, porque la ley me muestra que no puedo ser salvo porque soy pecador. Pero hace referencia a Pablo y dice, si ese mensaje o esa ley vino con gloria, la gloria de Dios, ¿cuánto no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Este ministerio del Espíritu tiene que ver con lo que Jesús hace en nosotros. Vamos a ir viendo ahorita un poquito más. Dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, y otra vez, recuerden que les dije que la ley nos mostraba que era pecador y me condenaba a estar muerto, ¿cierto? Entonces, otra vez me está reafirmando, pues si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. En Romanos vemos, no vamos a meternos aquí, pero que cuando alguien viene a Cristo, somos justificados por fe. ¿Qué es ser justificado? Justificado es el estado o posición que Dios pone o te da delante de Dios para poder estar en su presencia. ¿Por qué?
Porque el ser justificado o el ser justo no quiere decir que Dios te pone como alguien que hizo cosas malas y fue perdonado. Sino justificación me habla del estado de una persona que nunca pecó, nunca falló y todo lo hizo correcto. ¿Quién es el único que ha podido hacer esto? Jesús. Entonces, por tener nuestra fe en Él, somos justificados por Cristo. Él nos transfiere esa justicia, ¿cierto? En el intercambio que hay. Entonces, otra vez, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Versículo 10. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Y otra vez, vimos ministerio de muerte, vimos ministerio de condenación, y me dice aquí que este ministerio perece. Pero hay un cambio, hay un contraste, una diferencia. Me habla de la gloria del Espíritu, del ministerio del Espíritu, me habla del ministerio de la justificación y me habla de una gloria que permanece para siempre. En otras palabras, cuando Moisés bajó, Dios venía mostrando su gloria, pero esa gloria se iba a desvanecer. Cuando Cristo viene y muestra su vida, muestra su justicia, muestra su gloria, esta gloria es diferente, porque esta gloria no tiene fin, no perece, sino que esta es una gloria que permanece para siempre. ¿Estamos? ¿Sí? Esa es la gloria que da Jesús. Versículo 12. Así que, teniendo tal esperanza, ¿cuál esperanza? Bueno, que nosotros hemos recibido la gloria que permanece, que hemos justificado y el ministerio de su Espíritu, usamos de mucha franqueza y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había ser abolido. Entonces, aquí me dice por qué ponía Moisés su velo. Y el velo me dice aquí que era para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que iba a ser abolido. O sea, que no pusieran su mirada en esa gloria que iba a desvanecerse. ¿Por qué? Recuerden, todo el Antiguo Testamento es una sombra de lo que había de venir. La mirada no estaba, no quería que pusieran su mirada en la gloria que estaba en Moisés, sino que el propósito es que ahora la mirada esté en la gloria en Cristo. Aquella gloria iba a desaparecer, pero la gloria en Jesús permanece para siempre. Era un brillo que estaba y que poco a poco iba a desvanecer. Un día Moisés se duerme y se levanta y a lo mejor, caray, Moisés, ahora ya no estás, ya no brillas, y se acabó. Pero la gloria que Dios da es una gloria que va a permanecer para siempre. Entonces, como conclusión, simplemente recuento. Hemos hablado de dos ministerios, uno del Espíritu y otro de condenación. Cuando la Biblia me habla del Espíritu, se refiere muchas veces, con E mayúscula, a nuestra nueva vida en Cristo. ¿Sí? Por eso cuando a Nicodemo le dice: el que no nace de agua y de Espíritu no puede entrar en los cielos. ¿Por qué? De agua me habla de nacimiento natural
y del Espíritu me habla del nacimiento nuevo. Cuando la Biblia me dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Bueno, cuando habla de conforme al Espíritu, me habla de aquellos que han nacido de nuevo. Entonces, aquel que nace de nuevo no tiene ninguna condenación. Los que andan conforme a la carne es aquellos que viven en su estado natural. Muchas veces piensan que hablan de sus obras y no, habla de su estado en el cual están, ¿sí? Bueno, si no, después lo podemos ver mucho más a detalle. Entonces, Moisés representa la ley, ¿estamos? Moisés representa el ministerio de condenación. La ley condena, te dice que eres pecador, y me habla del viejo pacto. Jesús representa el Espíritu. Me habla del ministerio del Espíritu, porque el Espíritu es el que vivifica. Y me habla del nuevo pacto. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de la Santa Cena? Cuando dice que, y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado para remisión de pecados. Entonces Jesús viene a establecer un nuevo pacto. La ley, es increíble cómo hay mucha gente que quiere volver a cumplir la ley y se quiere hacer al judaísmo y practicar las fiestas y guardar el sábado, pensando que si uno guarda la ley va a poder ser salvo, y eso es imposible, porque la Biblia es bien clara y dice que la ley no puede salvar a nadie. La ley solamente me muestra que soy incapaz de llegar al nivel, a la vara que Dios ha establecido. Pero la gracia de Jesús es la única que me puede salvar y nos puede acercar a Dios. Ahí en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 6. 2 de Corintios 3, 6. Estábamos ahorita leyendo, leímos el 13. Vamos a regresarnos tantito. Dice así, hablando del nuevo pacto: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. De repente este versículo muchas veces mal lo enseñan. No, hermano, a mí no me gusta estudiar mucho la Biblia. A mí no me gusta mucho leer, porque la Biblia lo dice completamente. La letra mata. Y si yo leo y tengo mucho conocimiento y mucha letra, me voy a morir. Y yo no quiero, mejor todo espíritu. Y a mí me interesa lo espiritual, porque lo espiritual es lo que tiene vida. Y no. Estamos sacando un texto fuera completamente de su contexto. Cuando está hablando que nosotros nos hizo ministros, servidores competentes de un nuevo pacto, y me dice: este pacto que nos ha hecho no es de la letra. ¿Cuál es la letra? La ley. El pacto que Dios ha hecho con nosotros no es conforme a la ley, porque la ley mata, sino es un pacto nuevo, espiritual, porque Dios es espíritu, y ese pacto espiritual es el que nos ha dado vida eterna. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, eso es importante, que podamos estar entendiendo muy bien de lo que se refiere en cuanto al espíritu, en cuanto al misterio de condenación, o la letra y el espíritu que vivifica, ¿sí? Entonces, regresando un poquito a lo de Éxodo, el resplandor en Moisés me habla de la gloria que Dios iba a traer. En Moisés era lo que traía, pero iba a perecer. Pero era un reflejo de la gloria que iba a traer en Jesús, en su nuevo pacto
y el cual nunca se va a acabar. Segunda de Corintios, estamos, ¿verdad? Capítulo 3, versículo 14. Sigamos leyendo, porque ahorita nos quedamos en el 13. Dice así: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés o la ley, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. O sea, si había algo que al momento en que Moisés se ponía el velo, no podían ver el resplandor y no podían ver la gloria de Dios. Entonces, cuando alguien quiere ver la gloria de Dios y lo quiere ver a través de la ley o a través de Moisés, no lo pueden ver porque hay un velo. Eso es lo que estamos leyendo, ¿verdad? El velo impide que puedan ver la gloria de Dios. Entonces, aún hasta el día de hoy, esto es actual. Cuando ellos leen la ley, cuando ellos ven a Moisés y quieren buscar a Dios, no pueden encontrarlo porque hay un velo que no les ha sido quitado. Versículo 16. Pero cuando se conviertan al Señor, eso es lo que nosotros hemos hecho. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Sí? Entonces, cuando uno viene a Cristo, cuando uno entra en el nuevo pacto, ese velo que impedía ver la gloria hoy se quita. Y entonces dice: pero cuando se convierta en el Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu. ¿Quién es el Señor? Jesús. Jesús es el Espíritu. ¿Se acuerdan del ministerio del Espíritu que hablábamos ahorita? O sea, Él es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay, ¿qué hay? Libertad. ¿Libertad de qué? ¿Libertad de qué? Pues del pecado, porque me habla o me muestra esto, que nosotros, conforme a la ley, al mostrarme que soy pecador, también me muestra que soy esclavo del pecado. Y cuando yo soy esclavo del pecado, hay un velo que no me permite ver la gloria de Dios. Pero cuando yo vengo a Cristo, ese velo se quita y puedo ver su gloria y puedo tener libertad. La Biblia me dice: y conocerás la verdad y la verdad os hará libres. ¿Quién es la verdad? Jesús, Cristo. ¿Lo ves? ¿Lo conoces? ¿Y qué va a haber? Pues hay libertad. Y entonces, versículo 18. Impresionante este versículo. Por tanto, ¿qué tanto? Pues por cuanto hemos sido cambiados, nos hemos convertido al Señor y se ha quitado el velo y podemos ser llenos del Espíritu y somos libres, nosotros todos. Esto es importante primero. ¿Quiénes entran aquí? Todos los que han sido convertidos al Señor. ¿Cierto? Esto es bueno. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Porque imagínate que dijera, porque nosotros, los líderes de la iglesia, muchos dirían: uy, pues yo no soy. Nosotros los apóstoles, pues los que no somos apóstoles, pues quedaríamos fuera. Pero qué impresionante es que lo que Dios da es para todos. Por tanto, los que se han convertido al Señor, ¿quiénes son? Nosotros. ¿Cuántos? Todos.
nosotros todos mirando a cara descubierta. Y esto me habla, mirando a cara descubierta, me habla de intimidad. Estoy hablando conforme a lo que vemos en Éxodo. El hecho de que Moisés estaba cara a cara con Dios, había una evidencia en su vida y hablaba de que él había tenido un encuentro con Dios, una relación con Dios, una intimidad con Dios. Entonces nosotros todos, ¿quiénes? Aquellos que tienen una relación con Dios, que tienen una intimidad con Dios, no solamente que se dicen cristianos, no solamente que vienen a la iglesia, no solamente que ayudan, sirven o hacen algo, no, aquel que mirando a cara descubierta me habla de una transparencia delante de Dios. Ahora, importante, no hay quien siendo pecador vea a Dios y viva. Para poder estar y correr confiadamente al trono de la gracia, tienes que haber sido justificado por Dios para poder tener una relación y una intimidad. Esto es importante, hermano, porque si yo aprendo todo lo que acabamos de ver, ya entendí la condenación, sí, Moisés la ley, sí, Jesús el Espíritu, sí, la vida, pero si al final tú no te lleva a tener una intimidad con Dios, lo que estamos viendo no tiene sentido. Lo que Dios está mostrándome es que para que puedas ver su gloria, para que podamos ser llenos de su gloria, necesitas tener intimidad con Él. Ahora, no sé si se han dado cuenta, martes pasados Dios nos ha estado hablando y moviendo a una llenura del Espíritu Santo, un derramamiento de Él, un mover. Martes, domingos, igual. Semana pasada o este domingo, lleno de su gloria, la gloria para Dios. Hace unas semanas, mi hermano Arturo oró por aquellos que querían ser llenos del Espíritu Santo y va moviéndose Dios. Los que vinimos la semana pasada a la oración, igual, ¿qué estuvimos pidiendo? Una llenura. Dios quiere mostrar su gloria. Pero ¿para quiénes? Para aquellos que tienen una relación con Él a cara descubierta. Entonces, interesante, porque la invitación es para todos. No está en algunos, es para todos. Y luego me dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo. La Biblia me enseña que es como un espejo. La Biblia me enseña que su palabra es como un espejo porque me muestra lo que somos. Entonces, aprendo otra vez. Teniendo una relación con Él a través de su palabra. ¿Qué hacía Moisés? Venía a transmitir lo que Dios decía. Hermanos, la palabra más segura es esta. Si viene alguien y te dice, yo siento de parte de Dios decirte eso, lo puedes recibir, pero tienes que juzgarla. Número uno, tiene que venir respaldada por la palabra de Dios. Y número dos, vas a hacerle palomita cuando se cumpla en tu vida. Mientras no, puede ser un buen deseo y se acabó. La Biblia sí me enseña. Toda profecía, toda palabra tiene que ser juzgada. ¿Cómo? A través de la palabra misma. Entonces, yo tengo que meterme en una relación con Dios. ¿A través de qué? De hablar con Él y a través de su palabra. ¿Por qué? Es como Él me va a hablar. Es como me va a decir lo que quiere hacer. O sea, imagínate que Dios te quiere usar en sanidad. Bueno, no es como tener superpoderes, que todo lo que yo toque sana. No. Si Dios te quiere usar en sanidades y milagros, Dios te va a decir, ora por Él. Por Él no, por Él sí. Ahora ve allá y pon tus manos. Ahora allá. Si Dios te quiere usar como evangelista,
Sí, a todos vas a predicarle, pero de repente Dios te va a decir, a él, allá, allá. El escuchar su voz te va a llevar a tener esa relación. Y entonces podrás ver su gloria. Creo que se han dado cuenta y han conocido gente que de repente dicen, oye, ¿tú eres cristiano? ¿Por qué me preguntas? Es que veo algo de ti, algo diferente. Y no es porque sea religioso, ¿verdad? O porque tenga una playera que ya soy cristiano y qué, ¿verdad? Ni nada de eso, ¿no? Pero el mostrarse. Lo importante es cuando la gente empiece a buscarte y te diga, ¿puedes orar por mí? Tengo un problema, ¿me puedes aconsejar? ¿Me puedes escuchar por lo que te voy a decir? Oye, yo sé que eres cristiano, puedes ir a la casa a mi papá, a mi mamá, a mi hermano está enfermo, ¿puedes orar por mí? Oye, ¿puedes acompañarnos al hospital? Oye, ¿puedes? Eso es que Dios pueda empezar a reflejar la gloria de Él en tu vida. Otra vez, no es para que te sientas poderoso, no, es para que la gloria de Dios se manifieste. Moisés no bajó sintiéndose Birman, así que no, soy el que resplandezco, no. Moisés bajó y hasta se cubrió, porque no importaba a él, era la gloria de Dios que tenía que reflejarse. Otra vez, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Esto es impresionante. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. ¿Pues de quién? Pues de la gloria. ¿Quién la gloria? Jesús, Dios. Y esto es impresionante. Y con esto quiero terminar. Dios quiere transformar nuestra vida a través de su presencia. No hay otra manera. Es increíble cómo podemos conocer gente que estaba metida en el alcoholismo y que hoy es un pastor, es un evangelista, es una persona que sirve temeroso de Dios y de gran honor y gran respeto. Es increíble cómo ver a alguien que antes era mentiroso y fraudulento y todo eso, y de repente Dios lo cambia y es una persona confiable dentro de la iglesia, dentro de la familia. Como gente que era idólatra, gente que era a lo mejor metida en adulterios, en fornicaciones, en cosas horribles, o gente que incluso llegó a matar a alguien, puede ser transformado completamente por Dios. Y no hay otra manera si no es haber estado en la presencia de Dios y siendo reflejados por su gloria, para que la gente pueda ver lo que Dios ha hecho en nosotros. Y eso es impresionante, porque no importa cómo seas, no importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas sufrido. Cuando estás en la presencia de Dios, Dios te transforma y te hace una nueva criatura. De repente hay esta enseñanza de psicología que hay en las iglesias, donde te quieren hacer regresiones y quieren culpar a tus antepasados por la manera en que vives. No, hermano, es que yo siento que en el vientre de tu madre fuiste rechazado. Y de repente, no, sí. Bueno, ahí fue el problema de tu vida. Es que tú fuiste abusado, o fuiste dañado, o fuiste en la escuela nadie se juntaba contigo. Y como nadie se juntaba contigo, siempre has tenido un espíritu de rechazo, y ahora todos te rechazamos. Así que vais para allá, nadie lo quiere, ¿verdad? No. Porque la Biblia me dice que el que está en Cristo es una nueva criatura. A Dios no le importa lo que fuiste antes. A Dios no le interesa si fuiste rechazado, si te quisieron abortar, si tomaron pastillas para abortar. A Dios no le importa nada de eso.
En el momento en que tú entras a su presencia, en el momento en que escuchas su voz, en el momento que cambia a Dios tu vida, en el momento en que le has recibido, Dios te hace a su imagen y a su semejanza. Y la gloria de Dios se muestra completamente en tu vida. Y otra vez, de la misma manera en que Dios quería mostrar tres cosas en la vida de Moisés al resplandecer su rostro, en las mismas tres cosas que Dios quiere mostrar en ti cuando estás en su presencia y en su gloria. Número uno, que eres un cristiano porque Dios te ha llamado. Número dos, que eres alguien que has estado en la presencia de Dios que te ha transformado. Y número tres, que puedes mostrar que tenemos un Dios poderoso porque ha cambiado tu vida. El llamado, su presencia y su poder. Hoy Dios quiere que seamos diferentes. No puedes estar llorando por lo que te hicieron. Ya pasó. ¿Qué tienes que hacer? Perdonar. Es que se dice muy fácil. No hay otra manera. Es que no siento perdonar. No, esto no es de sentimientos. Esto es de decisión. Así como un día decides seguir a Cristo y quieres que Él te cambie, de la misma manera tú decides perdonar y empiezas a meterte en la presencia de Dios, empiezas a meterte en su gloria y empiezas a ver cómo Dios transforma tu vida por completo. Cuando estás sin Dios hay un velo que no te deja ver su gloria, pero cuando estás en Él hay una gloria que Dios ha prometido en tu vida y que nunca se va a apagar. Es una diferencia, ¿no? Porque a veces uno dice, ay, qué padre Moisés, ¿no? Que subió a la montaña y estuvo con Dios y resplandeció su rostro. Y, sí, hermano, pero eso ya se le apagó. Como una velita, se apagó. Pero nosotros tenemos una gloria y una luz que resplandece para siempre. Porque Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Él está en nosotros. Y cuando la gente ve nuestra vida, ve a Jesús, una luz que resplandece, que nunca se va a apagar. Dios quiere transformarte. Esa palabra de transfiguración, o esta palabra de versículo 18, que somos transformados, en el original es metamorfosis. Y esta palabra me habla de un cambio radical. El ejemplo más claro que todos podemos ver, y es una realidad, es la de una mariposa. Que es un gusano. Y cuando entra en ese capullo y es transformado, puede ser una de las mariposas más bonitas y más hermosas que pueda haber. Y digo, nuestra vida es igual. Sin Cristo somos como ese gusano que nos arrastramos por el mundo, que nos vemos feo. Uno ve, hay un gusano, písalo, mátalo, mira qué feo está. Porque hay una gran diferencia, ¿no es cierto? Ves un gusano y písalo. Y ves una mariposa y ¿qué dices? Ay, qué bonita. Dios quiere cambiar y transformar tu vida el día de hoy. Pero la única manera que puede ser es cuando puedas estar en su presencia. Yo no sé tú, pero yo quiero ver la gloria de Dios. Yo quiero estar en su presencia. Quiero que esa gloria resplandezca en mí para siempre. Ponte de pie, por favor.